¿Cómo están? Muy buenos días. Laura, no sé si me confirma si ya podemos empezar. Me parece que ya tenemos quórum suficiente. Sí, claro que sí, Dani. Buenos días a todos y todas. Sí, aquí están ya Julián y Pilar, así que podríamos empezar. Perfecto. Muy bien, muy buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a esta eh, bloque de webinars. En este caso van a ser 2 sesiones. Como parte de la capacitación, del desarrollo de capacidades que realizamos desde el grupo de trabajo de divulgación, el grupo de trabajo 4 del Comité de Finanzas Sostenibles. Como saben, el trabajo que se realiza acá para este plan de trabajo, el pasado también, nos apoyan directamente el Triple GI México. Nos acompaña en este momento Laura Valdés. Lau, buenos días. Para dar inicio a esta capacitación, quisiera comentarles que con este webinar iniciamos el bloque de capacitaciones que tienen que ver con la dimensión social. De hecho, como pueden ustedes ver, se titula Relevancia de la dimensión social en los estándares ASG. Es importante tocar este tema como un bloque, uno de los tres pilares ASG, y la importancia radica en que toda la dimensión social, que abarca muchas subsecciones, digamos, ya lo podrán ver a lo largo de estas 2 sesiones, es uno de los pilares, una de las bases para poder tomar en cuenta todo el impacto, no solamente digamos, al medio ambiente, sino también a las personas, ¿no? Las personas son, pues, una de las bases por las que trabajamos estos temas, y muchas veces creo que en cada uno de los sectores siempre se toma mucho más en cuenta la parte ambiental, porque a lo mejor es la más mercado técnicamente popular, ¿no? Entonces, no olvidemos la parte social. Ya no quiero andar más en el tema. Creo que tiene mucha importancia poder tocar todas estas fibras que contiene la dimensión social, la relevancia. Y pues les presento a los 2 ponentes del día de hoy, a Pilar Montaño y a Julián Luján. Bienvenidos, Pilar, Julián, y muchísimas gracias por colaborar con nosotros en el comité en este tema. No sé si me ayudan ambos a presentarse, y pues iniciemos. Muchísimas gracias a todos por su presencia, y espero que todos estos temas puedan ser, más bien estoy segura que van a ser de utilidad en sentido profesional y personal para todos nosotros. Gracias. Muchas gracias, Daniela. Pues yo soy Pilar Montaño, soy cofundadora de Living Companies, una agencia de sustentabilidad. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Y bueno, no sé si les doy la palabra a Julián para que se pueda presentar y iniciamos en breve. Muchas gracias, Pilar. Gracias, Dani. Mi nombre es Julián Luján, soy consultor para 3GI. Con mucho gusto de apoyarlos con este proyecto, y sin más, pues pasamos a la sesión. Perfecto, muy bien. Les voy a compartir pantalla. ¿Están ya viendo mi pantalla? ¿Alguien me podría confirmar? Sí, allá la vemos. La vemos en esa. Perfecto, muy bien. El objetivo de esta serie de talleres que les comentaba Daniela tiene la intención de que ustedes puedan adquirir una visualización muy clara y completa de cómo es que es el panorama actual de la dimensión social en el sector financiero. Y esto que realmente puedan tener, pues poder reconocer qué oportunidades hay para la CNBV y también las instituciones que hoy nos están acompañando.
La agenda que veremos el día de hoy en particular realmente empieza desde los fundamentos de la dimensión social, cuáles son estos temas que abarca, ¿no? ¿Qué relevancia se le ha dado a la dimensión social? ¿Cómo es que se ha abordado y cómo es que se ha invertido en estos temas? Y más adelante Julián les platicará sobre cómo se ha regulado la dimensión social en el sector financiero en México y en otras partes del mundo. Por último, si tienen dudas o comentarios a lo largo de la sesión, por favor no duden en ponerlas en la caja del chat para que podamos abordarlas al finalizar la sesión. Empezaremos con una recapitulación de qué es ASG. Sé que han tenido una serie de capacitaciones ya este último año, pero creo que es relevante para poder poner el marco de la dimensión social. ASG, como sabemos, se refiere a a cómo las empresas realmente abordan ciertos aspectos socioambientales en su gestión. Normalmente está enfocado a un mercado de capital, pero realmente es un término que ya está traduciéndose y llevándose a cabo en cualquier tipo de empresa. Y lo que es importante es entender que para las organizaciones puede tener el incentivo por el cual se empiece a desempeñar elementos ASG puede ser muy variado. Habrá organizaciones que quizás empiecen desde una perspectiva más social, con algún riesgo social, quizás una licencia para operar. Habrá organizaciones que tienen riesgos ambientales relevantes, o habrá otras que quizás tienen o empiezan a detectar pues, ciertas oportunidades de financiamiento, quisieran incidir en alguna reducción de costos o quizás la regulación nos está presionando a empezar. Todas las acciones por las cuales empecemos a desempeñar ASG son válidas, ¿no? Y todas se deben de tomar en consideración y realmente empezarse a integrar de la manera correcta. ¿Qué es lo que realmente nos beneficia de integrar estos criterios en nuestra gestión? Pues por un lado, podemos identificar y manejar riesgos que no necesariamente son visibles y que no son financieros únicamente. Se llaman los riesgos no financieros. También podemos identificar impactos y lo que es relevante de ASG es que realmente nos permite hacerlo medible, ¿no? Y nos permite hacerlo tangible. Integrar estos criterios en nuestra planeación estratégica y también en esos criterios o mecanismos de divulgación y reporteo que son relevantes de cómo realmente queremos comunicar lo que estamos haciendo en ASG. Y definitivamente ha sido ASG un vehículo para acceder a nuevos mercados y a financiamiento de manera distinta. Algunos de los resultados que hemos visto desde la perspectiva de ASG, sin duda a nivel global y desde la perspectiva global de ASG también, es que las inversiones sostenibles han aumentado considerablemente y no solo eso, se espera que realmente se dupliquen estas inversiones en los próximos años. A nivel de la gestión interna, también hemos tenido varios elementos o resultados relevantes, ya que mucho más organizaciones están adoptando estos criterios en sus mecanismos de gestión interna y realmente están cuidando la manera en la que están divulgando y reportando estos elementos. Lo que no podemos desmentir es el enfoque que realmente hoy está teniendo la perspectiva ambiental. Ustedes ya tuvieron una serie de talleres en relación a esto y la ambiental está siendo un punto fuerte de conversación. Es un tema en la agenda prioritario y justamente como esta meta de alcanzar la temperatura de 1.5 grados y realmente llegar a carbono cero realmente está siendo un elemento relevante en las agendas de cualquier tipo de organización. Y lo social, sin realmente aplaudir también elementos que han sucedido desde la perspectiva social, en realidad sigue siendo una dimensión olvidada, algunos le llaman así. Es la dimensión que realmente tiene menos enfoque y que si se dan cuenta es la dimensión que no tiene una meta o una ruta clara hacia dónde quiere llegar. Algunos hablarán de inequidad, lo veremos más adelante, otros hablarán de condiciones de vulnerabilidad, otros enfocarán temas de derechos humanos, pero no hay una agenda clara. Lo que sí estamos viendo es que el enfoque o la fuerza o la tendencia se está yendo sobre todo a hacer ver a los líderes o tomadores de decisiones de lo relevante que es ASG más allá de una perspectiva financiera. Se está enfocando de una manera importante a cómo realmente nos aseguramos que en las juntas directivas, que los líderes gubernamentales realmente estén calificados para entender elementos ASG y que no solo eso, realmente podemos llevar a la acción mecanismos creíbles, sostenibles y que realmente lo podemos divulgar de una manera acreditable.
Desde la perspectiva social, como les decía, aún nos falta esa ruta o esa tendencia clara hacia dónde queremos ir. Y lo que hay que tener muy, muy presente es que todos estos enfoques o esta fuerza que le estamos dando a la perspectiva climática realmente va a tener grandes efectos sociales en esta transición, y esos, si bien pueden aparentar hacer ciertas brechas, también son oportunidades interesantes. Lo que hay que entender antes de seguir es realmente qué es la dimensión social, ¿no? ¿Qué abarca? Y la dimensión social, al contrario de lo que muchas organizaciones creen, no solamente abarca un aspecto filantrópico. La dimensión social se refiere a todas las relaciones con las que tenemos con nuestros grupos de interés que son relevantes o los que interactuamos en nuestra cadena de valor. De manera genérica, estos son los grupos de interés relevantes desde la perspectiva de la dimensión social, y puede haber otros subgrupos o quizás otros grupos de interés que no estamos mapeando aquí, pero tendrían que ser muy específicos por el sector o quizás la industria en donde estemos interactuando. ¿Qué relevancia tiene realmente la dimensión social en estos grupos de personas? Si vemos estos temas, y seguramente ustedes ya también saben, la dimensión social, bueno, el concepto como desarrollo sostenible empezó desde 1987, la agenda ASG en realidad se acuñó el término en el 2010, y entonces realmente llevamos mucho tiempo teniendo estos temas en la agenda, pero lo que ha sido muy relevante es que la pandemia ha sido el parteaguas básicamente de cómo se ha acelerado la importancia de buscar y asumir soluciones mucho más fundamentales a retos socioambientales. No solamente se ha enfatizado una necesidad de generar cambios en la economía, sobre todo una necesidad de generar un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad mucho más profundo de cómo es que queremos generar este valor, ¿no? en nuestras organizaciones. ERM, que es una consultoría en sustentabilidad, de hecho, de las más grandes del mundo, se llama Environmental Resource Management, acaba de publicar en su reporte de tendencias que este año realmente estaremos viendo cómo las organizaciones empiezan a divulgar sobre los fundamentos sociales, o quizás estos temas en los que realmente va a poner su energía, su esfuerzo para generar impacto positivo. Esto es algo que cada vez vamos a ver más en el reporteo y requiere de una conciencia una conciencia importante de ver hacia dónde queremos ir como organización y qué es realmente lo importante y relevante para cada una de nuestras organizaciones. El empuje, si bien es cierto que está teniendo mucho más fuerza dentro de estos grupos de interés que les acabo de mencionar, que son clientes, proveedores, empleados, empezamos a ver cómo estas empiezan a tener mucha fuerza en decisiones de consumo, empezamos a ver cómo están teniendo ciertas exigencias a las organizaciones. Lo que sigue siendo una verdad es que mucho del incentivo por accionar elementos ASG sigue viniendo desde un enfoque de inversión, sigue estando muy alineado al tema de mercado de capitales, lo cual no es que esté mal, pero al final necesita pues, en urgencia poder equilibrar, les diría, los elementos sociales junto con los elementos ambientales y de gobernanza. Se prevé para estos próximos años que las empresas empiecen a aprovechar mucho más su influencia económica con otro tipo de actores, como el gobierno, en cuestiones sociales que son mucho más importantes de resolver. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, cómo hoy Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña se están uniendo para realmente hacer un boicot, por ejemplo, a los Juegos Olímpicos de invierno, ¿no? Y esto es cómo realmente empezamos a ejercer una presión más allá de nuestra organización, sino buscamos empezar a subirnos o a entrar a agendas de temas comunes, ¿no? El Edelman Trust Barometer es una organización que mide niveles de confianza, lo hace cada año y lo ha hecho por los últimos 21 años. Y lo que ellos dicen es que el 66% de los participantes de estas encuestas piensa que los CEOs deberían tomar el liderazgo para influenciar el cambio social, para liderar el cambio social. Y esto es importante porque si bien el gobierno tiene mucha posibilidad de generar cambios, también lo tienen las organizaciones. Y las organizaciones, por la cantidad de personas con las que interactúan en su cadena de valor, tienen el potencial de generar cambios fundamentales.
Lo que también es una realidad es que existe esta percepción sobre la reactividad de las organizaciones en función de temas sociales. Lo que dicen es que realmente normalmente esperamos a que un tema sea caótico o en crisis para que realmente las organizaciones empiecen a accionar en función de eso. Y Porter Novelli, que es una agencia muy grande en comunicación y en relaciones públicas, sacó un estudio en donde dice que el 67% de los adultos cree que las empresas esperan a que haya un problema de justicia social, sea noticia, para que entonces puedan abordarlo y lo puedan hacer. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Que necesitamos anticiparnos a estos caos, y sabiendo que el tema de la transición climática va a tener grandes efectos sociales, ¿cómo realmente estamos preparados para abordarlos? Hasta ahora hemos platicado sobre qué es la dimensión social, bueno, la línea desde ASG, qué es la dimensión social, realmente cuál ha sido su relevancia, pero entonces ahora hay que entender cuáles son estas temáticas que abarcan lo social. Y entonces lo que les quiero pedir es que por favor hagamos un pequeño ejercicio, es muy breve, y que opinemos qué es lo verdaderamente esencial para que funcione una empresa. Pueden escanear desde su teléfono este código de barras, o también pueden meterse a esta página. Les voy a compartir la liga desde el chat. Voy a dejar de compartir por un segundo y se los voy a compartir. Y si me pueden ayudar a contestar de una manera muy breve estas preguntas, bueno, más bien esta pregunta, se los agradecería. Aquí ya empezamos a ver. ¿Logran ver los resultados de mi pantalla? Perdón. ¿Sí? Ok. Aquí vemos cómo una persona ya contestó. Seguramente ahorita se nos... Muy bien, muchísimas gracias. Pueden seguir contestando, se va a ir actualizando y les mandaremos esta foto actualizada, pero si pueden ver, realmente lo que es verdaderamente esencial para que funcione una empresa tiene que ver con personas, ¿no? Los clientes, la confianza, aquí alguien puso personas, y elementos que inciden directamente en las personas: conciencia social, liderazgo, igualdad, aquí ya se movió un poquito más cultura organizacional. Y realmente, ¿esto de qué nos sirve verlo de una manera muy gráfica? Que cuando hablamos de la dimensión social, realmente estamos hablando de cosas que de fundamentos o elementos que, si nos vamos hasta el origen, son muy simples, ¿no? Y tienen que ver con lo más esencial que tenemos en una organización, que son las personas, y que realmente son cómo queremos cuidar y preservar de ellas, ¿no? Y desarrollarlas también. Algunos ejemplos que pueden ser interesantes de empezar a entender la dimensión social es, por ejemplo, en los colaboradores, temáticas relevantes que suelen estar en términos de los colaboradores son las condiciones de trabajo seguras, la promoción, las condiciones los niveles salariales, sus condiciones de vida, su salud mental, ahora un tema muy relevante después de la pandemia o durante la pandemia, desde la perspectiva de comunidades, pues estas afectaciones a la salud y los medios de subsistencia, cómo realmente hay acceso a servicios, cómo hay desarrollo comunitario a partir de nuestras operaciones, ¿no? Cómo con nuestros proveedores cuidamos condiciones de trabajo libres de trabajo inseguro, de trabajo precario, horas extraordinarias o forzadas, salarios dignos, ¿no?
Y desde la perspectiva de clientes, realmente cómo estamos cuidando sí, cuidando sus datos, cómo realmente estamos llevando la tecnología en el uso del bienestar y cómo realmente estamos cuidando el impacto que tiene en la salud los productos y servicios que hacemos. Entonces, todos estos elementos son muy relevantes, son prioritarios, pero realmente aquí cómo realmente tomamos la decisión o cómo priorizamos entre todos estos temas y decidimos a cuál elementos les queremos enfocar nuestros esfuerzos y nuestros recursos. Y entonces es importante empezar a entender cómo ha sido la forma en la que se ha priorizado estas temáticas, ¿no? Y realmente aquí, cómo le empezamos a dar relevancia. Entonces, me gustaría platicarles justo de un análisis que se llama análisis de materialidad, que realmente el análisis de materialidad nos ayuda a definir la relevancia de ciertas temáticas. El GRI, que es el Global Reporting Initiative, empezó desde hace muchos años o propuso esta metodología para poder hacer el análisis de materialidad de impacto. Y ellos dicen que un tema es material si generan impactos significativos en la economía, el planeta y las personas, incluyendo los derechos humanos. Sin embargo, esta perspectiva, aunque es muy relevante y realmente ha sido la que se ha usado desde el principio, en realidad, desde hace un par de años, SASB, que es el Sustainability Accounting Standards Board, perdón, el SASB lo que dice hace 2 años es, un tema es material si realmente afecta el desempeño financiero de la empresa. ¿Qué es lo que empezó a pasar básicamente? Quizás se empezaron a mapear temas materiales que a la hora de ponerlos en la capacidad financiera de las organizaciones, quizás estas superaban realmente su capacidad. Y entonces se pone en duda realmente entender cuáles son estos temas materiales que sí son relevantes para mis grupos de interés, pero que también son materiales desde la capacidad que tengo como organización para poder accionarlos, ¿no? Y el SEC ahora dice, un tema es material si su omisión o errores en su publicación pueden influenciar decisiones por parte de los usuarios de dicha información. En realidad, lo que dice es cualquier cosa que no transparentes, entonces es un tema material y puede ser... y eso es justamente el enfoque de escrutinio que le van a dar. ¿Qué es lo que nos obliga a todo este tema de doble materialidad? A que realmente seamos muchísimo más transparentes con la información que divulguemos y lo que reportemos. Y hay otro elemento que se empieza a llamar materialidad dinámica, que se le conoce como materialidad dinámica, que realmente nos habla más del proceso constante, dinámico por su nombre, de realmente ir entendiendo estos temas relevantes, que no solo son los actuales, sino realmente nos van a hablar de estos elementos emergentes que están empezando a suceder, ¿no? Y que realmente tenemos que estar también... los tenemos que también tener presentes, ¿no? Estos son distintos niveles de materialidad que estamos empezando a ver y que empezarán a estar en la agenda de manera más relevante. ¿Y esto por qué? Porque este gráfico nos enseña cómo la materialidad de impacto desde el GRI va a cobrar mucho más relevancia en esta alianza que está haciendo el GRI con el IFRS, de la cual se anunció en marzo de este año, en donde realmente la materialidad financiera, si bien no va a ser obligatoria, realmente va a ser el estándar que va a empezar a estar pues en boca y en el reporteo a partir del siguiente año, una vez que salgan las normas, las NIF de sustentabilidad. Aquí, para ponerles un caso específico de doble materialidad, nos vamos a remitir al caso de Enel, y esto nada más es para enseñarles cómo se va estructurando y cómo realmente va teniendo esto relevancia para las organizaciones. Enel identificó que uno de sus temas materiales es la salud y seguridad ocupacional, y esto lo tradujo a una materialidad de impacto en donde detectó que tiene 2 impactos en los que, bueno, 2 elementos en los que se pueden generar impacto, y lo que hizo fue generar un análisis de la relevancia del impacto que este tiene en su organización y lo empezó a poner en términos de una escala, ¿no? Detecta si es un tipo de impacto positivo o un tipo de impacto negativo. Y después lo que hizo fue decir, estos elementos realmente, este tema material, realmente cómo está impactando en la perspectiva financiera de mi organización, y pone una escala sobre la relevancia que tienen esos temas a nivel financiero. Siendo así,
que después hacen la suma de estas dos materialidades o estos dos análisis, el de impacto y el de finanzas, realmente los llevan a entender cuál es realmente el tema material y cuál es el nivel de prioridad que tienen estos en su estrategia o en su modelo de negocio. Por último, lo que hacen muy interesante es que empiezan a mapear todas sus acciones, todos sus temas materiales en función de estrategias, iniciativas que ya tengan en su organización. Y esta correlación creo que nos permite entender de manera muy fluida cuál es este tema relevante que está haciendo para el grupo de interés y cómo realmente lo estoy llevando a una acción o a mi gestión interna. ¿Cuáles son estos temas que realmente son relevantes desde una perspectiva del sector financiero y realmente desde la agenda que queremos o en la que nos estamos subiendo? La mayoría de las organizaciones hoy ya se suben o quieren alinearse más bien a los objetivos de desarrollo sostenible. Como sabemos, los objetivos de desarrollo sostenible son 17 y a partir de ellos se generan cierto nivel de... existen ciertas metas y ciertos indicadores para ellos. En términos sociales, tenemos 8 ODS que realmente son relevantes. Vamos a hacer este ejercicio en función de ellos para que vean cómo se están relacionando todos los temas que vamos a empezar a mapear en relación de los objetivos de desarrollo sostenible. El Global Reporting Initiative en realidad es un estándar para mecanismos de divulgación y reporteo. El GRI 400 es el apartado de GRI que nos habla de todos los temas sociales. Como verán, tenemos en color vino todos los elementos que están alineados al ODS 8, que es de trabajo decente y crecimiento económico, que realmente nos hablan del colaborador específicamente. Veremos en color rosa todos los elementos que están relacionados a la reducción de las desigualdades y veremos en color rojo los elementos que le dan al ODS 5 que son de género. Los elementos que no tienen una codificación de color realmente son temas transversales que va abordando el GRI a lo largo de la gestión más bien interna de las organizaciones. Y estos temas, como les decía, son genéricos porque aplican a cualquier sector en cualquier industria. Y lo que entonces queremos realmente ver es cuáles son estos temas que desde la perspectiva del sector financiero son relevantes. Y nos remitimos a SASB en ciertos cuestionarios o sí, ciertos cuestionarios por industria, ¿no? Vimos aquí entra banca, entra también aseguradoras, entran inversionistas y los temas relevantes que está poniendo en agenda SASB desde la perspectiva social en el sector financiero tienen que ver con estos 5, perdón. La inclusión financiera, la integridad profesional entendiéndose por estos elementos que realmente cuidamos a nivel de transparencia y realmente cómo estamos haciendo uso de la información con nuestros clientes, diversidad e inclusión de los colaboradores, transparencia y asesoría justa, que esto también tiene que ver desde una perspectiva más de gobernanza. Incentivar el comportamiento responsable tiene mucho que ver con realmente si mis productos financieros y si mis vehículos realmente están generando bienestar en el largo plazo, ¿no? Si realmente estoy promoviendo condiciones mucho más responsables, ¿no? y de valor para mis clientes. Desde S&P, ya desde la perspectiva de bolsa, vimos los elementos que son relevantes para el mercado, el sector de servicios financieros diversificados y mercado de capitales, y S&P marca estos 3 elementos como relevantes: la inclusión financiera, el desarrollo de capital humano en el sentido de que empieza a valorar cuál es la rentabilidad del desarrollo del capital humano en el negocio. Son estas condiciones que realmente tiene la organización para retener y seleccionar, más bien seleccionar y retener talento, y realmente cuáles son estas condiciones de trabajo a las que invita al talento a ser parte, ¿no? Estos elementos, es muy importante decir, en el sector financiero, el peso de la dimensión, entre la dimensión ambiental, social y de gobernanza, el que mayor peso tiene es el social. Esto lo podemos ver en los reportes de S&P, por ejemplo, en cómo va tabulando el peso
de las dimensiones en cada uno de los mercados o en cada uno de los... Me parece que perdimos a No sé Pilar, si ¿verdad? solo sí, ok, perfecto, nos oyen. Sí. No. Esperemos un momentito a ver si se corrige su conexión. Sí, ya se está subiendo ahí. Pili, te Pilar, perdimos un segundo. sí, Perdón, dejamos de escucharte como 30 segunditos. perdón, una enorme disculpa. La verdad no sé qué pasó. Voy a dejar de... ¿Me siguen viendo mi pantalla? Sí, Perdón. sí, todavía la vemos, Pili. Perfecto, muy bien. Sí, aunque se ve como, bueno, la pantalla sí, y tú te escuchas y te ves un poco cortado. Quizás puedes detener tu video o tu cámara para que tu conexión mejore y solo compartirnos tu pantalla y tu audio. Perfecto. ¿Así me escuchan bien? Fuerte y claro. Perfecto. Una disculpa, voy a retomar en lo último que les estaba diciendo. Les decía que es muy importante en el sector financiero, desde la distribución del peso, digamos, de la dimensión social, gobernanza y ambiental. La dimensión social es quien tiene mayor peso. Y esto es relevante porque tendemos a enfocarnos a los temas que están en la agenda o están de manera relevante sucediendo en los estándares y los criterios, pero no hay que dejar de lado realmente nuestro sector, nuestra industria, a dónde está dirigida y realmente es donde está teniendo mucho mayor peso, ¿no? Voy a continuar. Ya, ok. Entonces voy a hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos hablado. Ya vimos qué es la dimensión social, por qué es relevante, qué temáticas son relevantes, cómo se ha priorizado. Y ahora lo importante es empezar a decir, ok, ¿cómo es que hemos abordado la perspectiva social? Y lo que me gustaría ahorita presentarles es que normalmente atendemos los problemas sociales desde una punta de un iceberg, ¿no? Realmente empezamos a atender los síntomas y dejamos de ver realmente todas estas condiciones o elementos que son las causas raíz de problemáticas sociales más fundamentales. Cuando empezamos a atender estos síntomas, realmente es cuando empezamos a tener puntos ciegos y es ahí cuando empiezan a surgir cambios inesperados. Un ejemplo de esto es ahora... hubo un caso de estos dispositivos que realmente puedes hacer pago, bueno, se facilita el pago con tarjetas de crédito y sobre todo en establecimientos. Y hubo un caso de una de estas organizaciones en donde realmente empezó a generar dinámicas en contra, un impacto negativo en relación a estas máquinas, porque al final lo que provocó el uso de estos dispositivos fue también que aumentó los índices de robo en relación a estos, ¿no? Entonces, mientras que estamos atendiendo un elemento muy específico, podemos estar dejando de ver otros elementos que están empezando a suceder, porque empezamos a pensar que las problemáticas son estáticas, y más cuando hablamos de un tema social de las personas, están correlacionadas a un montón de dependencias, y cuando pensamos que realmente no se va a mover y es estático, realmente eso puede jugar en nuestra contra, ¿no? Porque empiezan a generarse otro tipo de efectos. Entonces, cuando observamos bajo un pensamiento causa-efecto, dejamos de ver conexiones y variables relevantes en un sistema. Esto nos podría dar para entender para tener un taller específicamente de pensamiento sistémico, pero lo que queremos que se queden y realmente lo que les queremos aportar es que
realmente para poder abordar un problema social hay que comprender el contexto y sus condiciones, hay que realmente valorar las distintas perspectivas de nuestros grupos de interés y entender que para incidir integralmente necesitamos hacerlo con un enfoque de interdependencia y que el riesgo de no hacerlo es seguir haciendo inversiones que quizás no están siendo lo más efectivas en función del cambio que realmente queremos realizar, ¿no? Entonces, esto nos habla de dos elementos que también van a empezar a ver en la agenda social muy relevantes y que se empiezan incluso a confundir entre desempeño social e impacto social. El desempeño social se enfoca específicamente a temas de eficacia y eficiencia y tiene que ver con cómo una organización tiene la capacidad de gestionar sus riesgos, impactos, creación de valor y cómo esto lo hace en función de sus partes interesadas, sus grupos de interés. El impacto social más bien tiene que ver con el efecto que tienen estos elementos, estas acciones o condiciones y que realmente puede generar impactos directos o indirectos y positivos o negativos. Un ejemplo de esto puede ser, en el desempeño social yo puedo tener una meta en donde voy a aumentar la representatividad de las mujeres en mis puestos de liderazgo. Sin embargo, el impacto social que eso tenga es cuál es el efecto que tuvo que esa representatividad aumentara y qué efecto está teniendo en la cultura organizacional quizás de mi organización. Son temas distintos, pero que suelen confundirse y los queríamos abordar. Entonces, ¿cómo ha evolucionado toda esta perspectiva del valor social o de las condiciones sociales dentro de las organizaciones? Y para platicarles de esto, lo voy a hacer de una manera muy breve, inspirándonos en el espectro del ecosistema de impacto del EVPA, que es el European Venture Philanthropy Association. Y lo que les quiero platicar es que de manera muy general, por un lado, tenemos a los negocios tradicionales, digamos, que realmente lo que están buscando es encontrar o buscar la riqueza, ¿no? Y por otro lado, tenemos a estas organizaciones que están mucho más enfocadas a la caridad, ¿no? Que realmente son organizaciones que en sí mismo no son autosostenibles y que probablemente nunca lo van a hacer. Y lo que ha pasado en realidad es que tratando de unir estos dos mundos, realmente las organizaciones o los negocios tradicionales empezaron a alocar cierto porcentaje de sus recursos a la caridad desde un enfoque más filantrópico, desde un enfoque de a fondo perdido. Daban estos donativos a este tipo de organizaciones que estaban enfocados a producir impacto específicamente, y realmente no cuestionaban sobre eso, qué efectos estaba teniendo en su cultura organizacional, en el negocio, el modelo de negocio como tal. Ha evolucionado el tiempo y realmente el enfoque también ha cambiado y las organizaciones empiezan a tener mucho más claro todo este nuevo tema de responsabilidad social corporativa que empieza a incidir de manera muy relevante en las organizaciones y entonces la forma en la que empiezan a ver pues este tipo de apoyos empieza a ser en lo que se le llama filantropía estratégica, que realmente empiezan a ver cuál es la correlación de estos apoyos que se hacen a organizaciones con impacto con sus negocios específicamente. Y es así también que esto empezó a tener grandes complejidades para la organización, porque las organizaciones sociales, porque lo que empezó a pasar es que esta necesidad de evidenciar realmente el impacto que estaba produciendo las organizaciones, que realmente qué le podía beneficiar de alguna manera a los negocios, empezó a generar que las organizaciones, los negocios tradicionales fueran mucho más cuidadosos con los recursos que tenían y realmente pensando mucho más en dónde iban a invertir esos recursos. Y por otro lado, las organizaciones empezaron a estar inmersas en un ecosistema en donde cada vez más había más organizaciones enfocadas a producir el bien y cada vez más la complejidad de tener o de recibir estos recursos. Entonces, esto ha migrado también en el sentido de que los negocios, al desarrollar mucho más esta perspectiva de la responsabilidad social, hacer un negocio sustentable como tal, pues realmente el enfoque de cómo han invertido, ¿no? Y cómo ha sido la inversión social también ha modificado de manera muy importante.
Esto que empezó a pasar después en el tiempo, cómo es que la empresa empezaron a suceder, bueno, generarse empresas sociales quienes realmente tenían un potencial para poder generar esta autosostenibilidad financiera y por otro lado, estar enfocados a generar o tenían un fin de lucro específicamente, pero un carácter social o ambiental de manera muy, muy importante. Y es así que más o menos se han unido estos mundos desde la parte más filantrópica, digamos, a esta perspectiva del negocio, de cómo ir generando valor social y en dónde ir incidiendo. Entonces, ¿con qué enfoque hemos invertido en estas acciones? Y aquí me voy a basar también en este esquema que tiene el EBPA, que nos habla de las cuatro niveles de inversión que se hacen. Todas son buenas, todas producen valor, ¿no? No es que si hagas una, entonces no estás haciéndolo tan bien como otra. En realidad son 4 mecanismos o 4 vehículos en los que se produce este nivel de inversión. Y la primera tiene que ver con una alineación no material. ¿Esto qué significa? Que realmente es incidir en temáticas que no son materiales para el negocio, pero que realmente pueden empezar a generar como una conciencia para crear un cambio social y también pueden tener ciertas, digamos, ventajas en algún sentido de poder invertir. Un ejemplo de esto puede ser alguna empresa que tenga operaciones en alguna comunidad, por ejemplo, una planta, ¿no? Y que tengan una comunidad y quizás empieza a hacer acciones en beneficio de esa comunidad que quizás no están alineadas ni a su negocio, ni al quehacer, ni realmente en donde puede contribuir, pero que quizás le pueden dar cierta licencia social para operar y pueden empezar a generar estos mecanismos de apoyo comunitario, ¿no? Otro elemento tiene que ver con la alineación temática, que es incidir en temas que ya fueron detectados como materiales de parte de las organizaciones, ¿no? Pueden ser objetivos de desarrollo sostenible, pueden ser, no sé, tal cual un elemento material que haya salido de un análisis de materialidad. Y esto lo que intenta es que empiece a tener mucho más coherencia entre el impacto social que quiere producir y el negocio como tal. En otro nivel está la alineación industrial, que tiene que ver con temáticas que están relacionadas realmente con su industria y sobre todo para generar nuevos estándares en la industria. Un ejemplo de esto fue hace relativamente poco, IKEA hizo todo un proyecto para ver cómo podía incluir a proveeduría local en cadenas de suministro, no solo de ellos, sino de algunas otras organizaciones dentro del sector, ¿no? Y son cómo realmente empezamos a buscar estas soluciones que no solo me ayuden a mí como negocio, sino que me ayuden a mí y a los demás, ¿no? En el entorno donde somos parte. Y están las que son alineadas al negocio, que tienen que ver con un enfoque mucho más relacionado a la innovación social y sobre todo con este efecto de poder escalar soluciones a lo largo de las cadenas de valor. Ahora, si bien ya vimos, cómo han sido estos vehículos para estas formas para poder invertir en temáticas sociales, realmente cómo se ha financiado la inversión. Y aquí me voy a remitir al esquema que dicta el ICMA, que es el International Capital Market Association. Yo sé que hay distintos otros marcos que pudieran tener ligeras, variancias en las definiciones, pero creo que este esquema me parece que está muy claro y muy sencillo de entender. Por un lado, tenemos un marco global, que son las finanzas sustentables, que realmente lo que cuidan es que realmente hay una estabilidad económica y financiera, mientras que se van abordando elementos ambientales, sociales y de gobernanza. Las finanzas verdes enfocadas específicamente a temas de medio ambiente que están enfocados a elementos de conservación de biodiversidad, a lo mejor recursos, la conservación de recursos, temas sobre todo de prevención. Y sí hace una distinción en las finanzas climáticas que tienen que ver mucho más con la mitigación y la adaptación al cambio climático, ¿no? Las finanzas sociales, que sería el apartado que realmente nos interesa, tiene que ver con estos elementos estos temas sociales, no es la misma traducción al inglés que es social issues, pero realmente son estos problemas sociales y estos potenciales de impacto que realmente pueden mejorar las condiciones de vida de las personas.
y las inversiones ASG, o también las llaman el financiamiento ESG o inversión a veces responsable, también lo llama el ICMA así, tiene que ver con esta perspectiva de cómo hacemos estas dos, finanzas verdes y finanzas sociales, en conjunto con criterios de gobernanza. Con esto, creo que con esto ya nos quedamos en realmente entender cuál es la relevancia, cómo se ha abordado, cómo realmente cuáles son las temáticas relevantes y realmente hoy cómo se financia y qué vehículos de inversión social hay. Y con esto le voy a dar la palabra a Julián, que nos va a platicar un poco más sobre la regulación. Buenísimo, Pilar, mil gracias. Me parece que ahí están viendo mi pantalla, ¿no? A ver, no sé si ya puedan ver ahí mi... Sí, la estamos viendo, Julián. Ah, buenísimo, perfecto, mil gracias. Oigan, bueno, con esta introducción que Pilar ya nos hizo a la dimensión social, todo su evolución histórica, su importancia, cómo se le está empezando a dar relevancia, pasamos a ver cómo los gobiernos y los reguladores de distintas jurisdicciones los están empezando a regular. Si bien es cierto, los factores ambientales dentro del ASG y sobre todo los climáticos han tomado prioridad en la agenda regulatoria, en la agenda legal, en la agenda política, también lo social empieza a cobrar relevancia tanto para el sector público como para el sector privado. Para el sector público, pues los gobiernos ya están empezando a actuar. La ONU en el 2015 desarrolló estos objetivos de desarrollo sostenible, dentro de los cuales no solamente incluía los temas ambientales como eran pues, energía eficiente o cambio climático o lucha contra el cambio climático, sino seguía envolviendo temas sociales o incluyendo temas sociales de total importancia, como era la reducción de la pobreza, la reducción de la inequidad, el trabajo justo y bien remunerado. Y a partir de esta Agenda 2030, pues los gobiernos también empezaron a movilizarse, y por el sector privado pues, se dieron cuenta de que estos temas sociales, además de ser buenos para la sociedad, para el mundo, para las personas, también eran buenos para sus empleados, para sus clientes, para las comunidades en donde operaban o donde producían. Y además de que estos temas sociales eran temas que vendían, que los ayudaban a vender productos y servicios, pues eran temas que les facilitaban el financiamiento. Y aquí entramos ya en un tema más relevante para los reguladores financieros. Tenían acceso a mercados, sobre todo mercados de capitales. Las cifras de bonos temáticos pues crecieron exponencialmente en los últimos años, y los bonos sociales del 2020 al 2021 crecieron 19%, porque lo que decía Moody's ESG Solutions. Por supuesto, pues esa buena parte de esa lana levantada en esas emisiones de bonos sociales, pues eran muchos para recuperarse, para recuperación pospandémica, pero aún así, aún así se espera o se proyecta que esa parte, esa lana levantada o el monto total de emisiones de bonos sociales a nivel global siga siendo considerable. Si bien se normalice después de la recuperación pospandémica, siga siendo bastante considerable. Entonces, aquí les vamos a dar una parte introductoria a cómo los reguladores de distintas jurisdicciones ya están empezando a priorizar estos temas, primero pues, definiéndolos. Vamos a ver pues, algunas de las países o jurisdicciones que van más avanzados en esta regulación, en estos marcos legales y regulatorios, la Unión Europea, Estados Unidos, el Reino Unido, un poco para ver pues, qué están haciendo los reguladores, los pares de reguladores, y pues varía de jurisdicción a jurisdicción por varios temas. El primero es definir qué factores sociales son importantes para cada país, para cada región, para cada industria, para cada empresa, y qué factores le interesan a un regulador financiero que se divulguen, que se administren, que los riesgos derivados de esos factores sociales se gestionen adecuadamente dentro de una empresa, se revelen al mercado, se revelen a los inversionistas, de tal modo que se pueda canalizar recursos para una acción
y un efecto social que pueda ser de impacto. Entonces, vemos que no hay una definición universal que limite los factores dentro del alcance de la de ASG. Y esto es porque pues, los factores ASG en general son muy dinámicos, altamente dinámicos, y en especial los sociales, porque pues dependen mucho del rigor que les da el público, del escrutinio que a veces les da la opinión pública, de, bueno, pues una empresa resulta que produce ropa, pero la produce en Camboya bajo condiciones de esclavitud, o produce productos agrícolas, pero usa a niños como parte de su plantilla laboral. Entonces, pues dado este dinamismo de los factores sociales, pues la relevancia, el impacto de un factor social puede variar mucho, mucho entre países, entre regiones, muchos también entre distintas industrias y muchos entre diversas empresas. Entonces, pues ahí los reguladores y en cada país los gobiernos se preguntan, bueno, ¿qué factores sociales vamos a regular? Vamos a regular, Pilar mencionaba bastantes, pues vamos a regular la inequidad, ¿qué clase de inequidad va a ser? Inequidad inequidad de oportunidades, inequidad salarial, inequidad de riquezas, de salud, o vamos a regular cuestiones sociales de esclavitud, ¿a qué nivel lo vamos a regular? ¿Con qué umbral de materialidad, la materialidad que mencionaba Pilar, la materialidad simple o tradicional de una materialidad financiera, o vamos a pedir una doble materialidad? Entonces vemos que en distintos países pues los reguladores lo van supervisando y regulando de distinta manera. Aquí tenemos un cuadro comparativo entre factores sociales y ambientales que a mí se me hace muy didáctico, porque dice, bueno, pues los factores ambientales y de gobernanza, pues históricamente han sido más regulados, se le ha dado más prioridad en las agendas corporativas, en las agendas públicas, en las agendas políticas y regulatorias, y se han desarrollado pues, más métricas, o sea, de su naturaleza, pues los factores ambientales tienden a ser más cualitativos, pues emisiones de gases de efecto invernadero, pues son números duros, mientras que los factores sociales en ocasiones pueden ser más cualitativos y más contextuales. Decir, oye, pues yo, empresa, a mis empleados, pues, les doy un trato justo y no los exploto y promuevo el desarrollo de sus capacidades y su desarrollo profesional. Pero bueno, es un poco más complicado crear métricas y datos duros para decir, oye, ¿qué tanto desarrollo profesional o qué tantas oportunidades de desarrollo profesional tienen tus empleados en una empresa? Entonces, esta contextualidad de hacerlos más cualitativos los hace menos comparables entre empresas y menos comparables en el tiempo en la misma entidad, en la misma empresa. Además de que pues, las métricas y los estándares que se han ido generando para temas sociales pues, están aún más fragmentados que para ambientales. Y ustedes ya conocen muy bien todos los estándares, GRI, SASB, todos los marcos de referencia, TCFD. Vemos ahora cómo se están empezando a consolidar, ya tenemos el IFRS que ha creado su ISSB, que ya tiene un borrador de NIPS de sostenibilidad, bueno, un par de ellos, y se empiezan a consolidar, lo cual no siempre es cierto para los factores sociales, aún todavía pues, tenemos distintos clases de auditoría, porque también los factores sociales son muy extensos, y entraremos a más detalle posteriormente a esto en la segunda sesión de esta serie de capacitaciones dentro de 8 días, pero pues les adelanto, esto deriva en esa complejidad de pues, regular, de primero definir qué factores se van a regular, cómo se van a regular, cuáles se van a pedir, qué umbral de materialidad se va a pedir y también para qué público, ¿no? Decíamos, bueno, pues SASB va bien digerido para inversionistas, pero pues GRI tiene partes interesadas más amplias, lo dirige también pues a los empleados, a las comunidades, a los clientes, a las ONGs, y un mismo factor, como decía Pilar, un tema laboral, puede interesarle de distinta manera al inversionista que a otras partes interesadas, ¿no? Y así se ve y así se va reflejando en cada una de las regulaciones. Por ejemplo, en la Unión Europea
ellos empiezan con una regulación que publicaron en 2019, que ya entra en vigor y dice, oye, pues nosotros nos vamos a enfocar en la parte de dimensión social, voy a enfocarme en temas sociales, laborales, de respeto a los derechos humanos y muy importante, temas anticorrupción, antisobornos, un tema que pareciera estar alto en la agenda de la presente administración. Y pues los reguladores europeos dicen, bueno, pues nosotros nos interesa que las empresas que nos informen de esos factores sociales a nivel de empresa, a nivel de producto, de productos financieros, incluso de servicios. Porque al final del día ellos consideran que estos factores se traducen en un riesgo de sostenibilidad que de ocurrir podría causar un impacto material negativo en el valor de la inversión. Y hasta aquí, pues decimos, bueno, pues se están agarrando de un impacto o, bueno, de una materialidad o una relevancia financiera, es decir, los factores que si se traducen en un riesgo que se verifica, nos van a impactar en el valor de la inversión que se haga en una empresa, que se haga en un producto. Pero estos señores todavía o sea, estos reguladores todavía dan un paso más adelante y empiezan no solamente a considerar esta materialidad financiera o materialidad tradicional o simple, sino que esta regulación de divulgación de información financiera sostenible de la Unión Europea exige a todos los participantes del mercado, a los asesores financieros, proporcionar pues, a sus inversionistas información ASG relativa a sus productos financieros, los productos financieros que ofrecen, y tanto antes de que el cliente o el inversionista los contrate, como a revelarlos en sus páginas web y a revelarlos en sus informes periódicos, aquellos que están obligados a darlos por el marco regulatorio normal. Y esta noción de materialidad ya está integrada en el nuevo régimen, esta noción de doble materialidad está integrada en el nuevo régimen de divulgación de finanzas sostenibles de la Unión Europea. Al final, esta doble materialidad, como comentábamos, es una extensión del concepto contable que ustedes dominan de relevancia o de materialidad de la información financiera, que para términos de reporteo de eventos, de sus emisoras de valores, es el umbral o el filtro que se usa, como saben, y que es pues, la información de una empresa que es importante y que debe divulgarse, pues, porque para un inversionista razonable se considera que pudiera afectar el valor de su inversión. Pero el concepto de doble materialidad lleva este concepto un paso más adelante. Dice, no solo requerimos impactos relacionados con la dimensión de sostenibilidad de la empresa que puedan ser materiales, sino también los impactos de una empresa en el medio ambiente o en este caso en la sociedad, en las personas, o en el gobierno. Y esta regulación de divulgación de información financiera sostenible hace pues, que las empresas divulguen tanto factores sociales como los riesgos relativos a los mismos y el impacto adverso que pudieran tener en el planeta o en la sociedad. Y esto se refleja en toda la estructura que tiene la Unión Europea alrededor de inversiones sostenibles. Aquí hacemos referencia a pues, ellos desarrollar una taxonomía social, un borrador de taxonomía social que acaban de publicar y que la Comisión Europea tiene un grupo de expertos, hace su borrador que le recomienda a la Comisión Europea, y ellos acaban hace algunos meses y sin entrar quizás a mucho detalle, nada más para darles el contexto de qué factores sociales ellos están recogiendo también y se ven reflejados en esta taxonomía. Dice, pues ellos, esta taxonomía, como saben, la taxonomía es un sistema de clasificación para que las organizaciones identifiquen cuáles de sus actividades económicas o las actividades en las que invierten pueden considerarse socialmente sostenibles. Y en 2022, pues, este grupo de expertos, la Plataforma sobre Finanzas Sostenibles, presentó su informe proponiendo esta taxonomía social, que dice que para que una actividad económica sea socialmente sostenible y se considera con la taxonomía debe pues, contribuir sustancialmente
a uno o más de los objetivos que vemos ahí plasmados de los 3 objetivos, y además no causar daños significativos a algún otro de esos objetivos, y cumplir con garantías ambientales mínimas, ya que pues dada la conexión, que, o sea, y esto habla mucho de la conectividad que tienen los objetivos sociales con los ambientales, no por seguro uno vas a dar al traste con otro, y pues ellos contemplan 3 objetivos principales: el trabajo digno en toda la cadena de valor, no solamente a nivel de empresa, sino en toda su cadena de valor, que cobra de especial relevancia en un mundo tan globalizado como en el que ya vivimos. El segundo objetivo son niveles de vida adecuados y bienestar para los usuarios finales o a los consumidores o clientes. Y el último, pues, temas de inclusión y sostenibilidad de comunidades y sociedades. Pues ahí vemos inclusión, que pues, puede ser inclusión y se desdobla en muchas especies de inclusión, con subobjetivos más particulares que desdoblan cada uno de esos objetivos principales. Y aquí vemos pues, las partes interesadas que Pilar nos mencionaba al principio. Nos decía, bueno, pues al final el factor social se trata de la gente, de las personas. Entonces aquí, para la taxonomía, lo hace alrededor de 3 partes interesadas, principalmente empleados o colaboradores, los clientes o los usuarios finales, y las comunidades en donde opera o produce. Esto es como lo están haciendo en Europa, en la Unión Europea, y digo, se está desarrollando, y esto pues está permeando en otras jurisdicciones. En Estados Unidos, por su parte, la bolsa empiezan ya a regular diversos factores sociales. Ellos pues empiezan a ver, sobre todo en el contexto de emisoras de valores, donde la regulación va más avanzada. Dice Nasdaq, la bolsa de valores, tiene una aprobación por parte del regulador, por parte de la SEC, de la Comisión de Bolsa y de Valores de los Estados Unidos, para pasar o para hacer obligatoria una regla de diversidad en los consejos de administración desde agosto de 2021. Y dicen, bueno, para nosotros la diversidad y la inclusión en las empresas nos parece un factor elemental, sobre todo por los estudios que se han dado de cómo esto contribuye, a los estudios de investigación empírica, de cómo estos factores de diversidad e inclusión en una empresa contribuyen a su productividad y a su desarrollo financiero. Recordemos que, como saben, al final del día, los factores o criterios ASGs pues buscan modelar el desempeño financiero de una empresa a partir de factores ambientales, sociales y gobernanzas de la misma empresa. Entonces, dado esto, pues Nasdaq dice, bueno, pues pide solicitud a su regulador, a la SEC, para pedirle a las empresas que están listadas en esa bolsa que cada año divulguen cómo están en términos de diversidad en su consejo de administración, y requieren que las empresas divulguen públicamente las estadísticas de diversidad a nivel de consejos con un formato ya estandarizado, con una plantilla, y deben divulgar si es en ese consejo tienen al menos 2 directores que califiquen como diversos bajo los criterios que ellos tienen, que pues, pueden ser racial, étnico, género, y si no, que expliquen por qué su consejo no es diverso. Esto, pues, siguiendo muchas reglas de, bueno, cumplir o explicar, ¿no? Eso es por lo que hace, por ejemplo, a Nasdaq en temas de género. Pero, pues, ya la SEC en sí misma está buscando proponer o ha propuesto divulgaciones de riesgos e incidentes de otros factores sociales. Por ejemplo, ellos le dieron prioridad a la ciberseguridad. Dijeron, oye, pues, eventos que amenacen la ciberseguridad de una empresa pudieran ser materialmente relevantes y tendrían que revelarse al mercado, al público inversionista. Y por eso yo propongo, y como saben, pues ellos tienen primero que pasar por un periodo de comentarios donde publican su propuesta de regulación, y las partes interesadas pues hacen comentarios al mismo. Y en esta propuesta de reglas sobre divulgación de ciberseguridad, solo se divulgan los incidentes de seguridad cibernética materiales o relevantes. Realmente la propuesta, y una de las críticas que le hacen, es que no hay mucha orientación desde la propuesta de las reglas mismas sobre cuándo un incidente debe considerarse material.
además de que pues, es ampliamente criticado porque dicen, oye, pues le estás dando un caminito al hacker para que encuentre las vulnerabilidades de las empresas que son públicas, porque si les dices, oye, pues yo tuve un incidente donde me hackearon así y asado, y eso puso en riesgo mi ciberseguridad y pudiera tener un impacto relevante y lo revelas al público, pues esta es información pública que potenciales hackers en el futuro pues, lo pudieran encontrar útil para un incidente nuevo. Sería interesante ver si en esas reglas que emitan en el futuro sobre las revelaciones esenciales se sigue usando un criterio de materialidad financiera para requerir la revelación de factores sociales que no fueran materiales. Y esto, pues, sobre todo en el contexto de las reglas de revelaciones climáticas que acaban de proponer hace un par de meses. Porque, pues, algunas de esas revelaciones que incluyen en esa propuesta de revelaciones climáticas de 500 páginas, dicen, oye, pues vas a revelar emisiones de alcance 3, es decir, las emisiones que hacen toda tu cadena de suministro. Y la crítica es, bueno, pues esas no son materiales, esas no son relevantes para el mercado y aún así le está pidiendo la SEC que la revele. Entonces, un poco la certidumbre del mercado es decir, oye, pues si para los factores climáticos están pidiendo información que las emisoras reporten, información que no es relevante, pues a lo mejor para un factor social que agarre mucho prioridad en la agenda política o regulatoria, pues también la SEC va a empezar a utilizar su infraestructura de regulación y de supervisión para alcanzar esos objetivos sociales y que es muy debatido porque pues, su concepto tradicional o todo su marco regulatorio siempre se ha pegado al criterio de relevancia de materialidad financiera. Entonces dices, oye, pues ahora estás dándole al traste a todo el sistema por perseguir un objetivo social y eso es parte del debate que se da en el criterio de umbrales de materialidad que se usan, por lo menos dentro de la SEC y con sus entidades reguladas. ¿Y por qué? Pues la SEC misma, el presidente o el comisionado presidente de la SEC, dijo en 2021, oye, nosotros reconocemos que le hemos dado prioridad al tema climático, pero también factores sociales son primordiales y ya estamos empezándolo a saber. Y en específico él hacía más referencia a lo que él llamó las divulgaciones del capital humano. El capital humano como esa categoría que algunos estándares que SASB, por ejemplo, agarra, y dice, nosotros queremos que las empresas emisoras en un futuro buscaríamos, esperaríamos que revelen métricas de rotación laboral, de capacitación para el desarrollo de habilidades, de salarios, de beneficios laborales, de diversidad de la fuerza laboral y salud y seguridad en el trabajo. Va a ser muy interesante ver qué criterio de materialidad usan. Va a ser interesante ver qué estándares o a qué partes interesadas les dirigen esas revelaciones. Porque, pues, digo, mencionábamos los marcos y los temas laborales, por ejemplo, GRI, se dirige a partes sociales, a partes interesadas muy diversas, a los empleados, a los consumidores, a los clientes, a todo, no nada más a los inversionistas, lo que se hace es SASB. Entonces, pues los temas laborales se pueden tratar bien diferente. Pueden decir, oye, yo empresa productora, una maquiladora de partes de autos, digo, un poco tropicalizándolo al caso mexicano, no, imagino que ya en Estados Unidos ya después de NAFTA ya no hay tantas, pero dicen, bueno, el contrato colectivo del trabajo, pues al inversionista lo material le va a prestar, oye, pues, ¿cuál es el riesgo de que se vayan a huelga, de que me paren la producción? Pero a las otras partes interesadas, pues le van a importar, pues a los empleados, a los colaboradores, le van a preguntar, oye, pues hay un salario justo, hay equidad laboral, hay prestaciones superiores a las de ley, y pues va a ser muy interesante cómo se empiezan a abordar estos temas en Estados Unidos, a qué partes interesadas se dirigen, con qué umbral de materialidad. Y sobre todo porque la SEC ya está tomando acciones fuertes de supervisión o relativamente fuertes de supervisión en temas de ASG y en especial, o incluido también en factores sociales, donde ya está supervisando e incluso está buscando imponer sanciones por declaraciones sociales que ellos dicen ser fraudulentas. Y vamos a ver ahorita un caso en particular, un caso de estudio que fue el primero de ellos, pero pues ya hay mayor preocupación en el regulador financiero de Estados Unidos, por lo menos en la Comisión de Valores
y de bolsas. Y ya se están dando muchos litigios, sobre todo en factores sociales relativos a derechos humanos, que han cubierto en gran medida sobre todo temas de salud y seguridad de trabajadores y medidas de explotación. Y aquí la SEC está usando un concepto, se está pegando a su concepto tradicional de materialidad financiera simple, pero ya con eso, o sea, ya con ese marco regulatorio de supervisión existente, ya está empezando a supervisar, a imponer sanciones de revelaciones ASG en temas sociales. Desde el año pasado, en 2021, la SEC, dentro de su estructura orgánica, estableció un grupo de trabajo ASG y de clima, en específico dentro de su división de sanciones, para detectar conductas prohibidas en relación con revelaciones en materia de ambiental, social y de gobernanza. Y se enfocaban inicialmente en la identificación de inconsistencias o declaraciones erróneas materiales en la divulgación ASG por parte de emisoras, según la regulación existente. Y durante todo 2021, al parecer, la SEC fue muy activa en supervisar y en buscar imponer sanciones a sus entes regulados por revelaciones, sobre todo emisoras de valores, por revelaciones ASG, tanto que abrió diversas investigaciones sobre asuntos relacionados con ASG y empezó a hacer requerimientos escritos de información durante varios meses a varias empresas con valores, sobre todo con acciones listadas en bolsa, y haciendo preguntas, al parecer, muy detalladas sobre los impactos relacionados con temas ASG en sus negocios, tanto primordialmente sí enfocadas en el clima, pero también muchos de revelaciones sociales. Y lo curioso aquí es que no se enfocaba únicamente a revelaciones o a declaraciones que se hicieran en reportes o informes que se presentaran a la SEC para el público en general, sino incluso en reportes que no estaban presentados para revisión de la SEC, en reportes voluntarios de sostenibilidad o reportes de responsabilidad corporativa. Y básicamente el comisionado presidente en 2022 dijo, vamos a usar todas nuestras facultades de sanción conforme a las leyes que tenemos ahorita vigentes, conforme al marco regulatorio y legal vigente, para tomar medidas contra el incumplimiento de las divulgaciones engañosas o fraudulentas en materia de ASG. Y en 2028, este grupo de trabajo ASG dentro de la SEC presentó en 2022, hace un mes, la primera acción importante de cumplimiento y sanción derivada de declaraciones de factores sociales, que es un caso de una emisora de acciones, una empresa brasileña que produce mineral de hierro y que tiene valores listados en la bolsa de Nueva York, en NYSE. O sea, sus acciones cotizan en la bolsa de Nueva York, cotizan en una bolsa dentro de Brasil. Y estos señores, dice la SEC, hicieron declaraciones, esta compañía hizo declaraciones falsas y engañosas sobre seguridad antes del colapso de la represa de una de sus minas en Brasil en 2019. Y ellos dicen, bueno, las declaraciones supuestamente fraudulentas de esta empresa llamada Vale estaban contenidas no solo en los documentos y reportes periódicos presentados ante la SEC y en las presentaciones de inversionistas, sino también en los reportes de sostenibilidad voluntarios, incluso en un seminario, en un webinar que se posteó en la página web de esta empresa Vale. Entonces, dice la SEC, a partir del 2016, esta empresa Vale dijo, oye, todas mis minas cumplen estándares internacionales de seguridad. Dice la SEC, ellos manipularon todas las auditorías de seguridad de sus minas que hacían a sus minas para obtener certificados de estabilidad que después se vio que eran fraudulentos, o que la SEC dice que eran fraudulentas, y engañaba a los reguladores locales. Todo esto en Brasil y con acciones de una empresa brasileña listadas en la Bolsa de Valores de Nueva York. Y en 2019 hubo un deslave, una de las represas, pues, entiendo, digo, yo no soy minero, pero entiendo que al producir mineral de hierro,
pues van sacando de la mina todo el material y el metal que no, o el producto que no les sirve, el subproducto, pues lo van colocando, los desechos los van colocando en una represa. Y esta empresa decía, bueno, pues, mis estándares de seguridad en todas mis minas en todo el mundo son óptimos, son a los estándares internacionales y tengo auditorías y el gobierno local me ha certificado y distintas auditorías me han certificado de que en materia de seguridad laboral y de seguridad en general mis minas están perfectas. Y en 2019 pues colapsó la represa y vemos del lado izquierdo arriba una foto de la represa colapsada dentro de una de sus minas ahí en Brasil, que mató a 270 personas, que causó daños en toda la comunidad, digo, además de todos los trabajadores que mató, pues dañó a toda la comunidad, daños pues tanto ambientales como sociales. Y estos señores en Brasil mismo los llevaron a un litigio por responsabilidad civil donde tuvieron que pagar los daños, tuvieron que reparar los daños por $7,000 millones. Y esto dio el traste, o sea, el valor de la empresa disminuyó $4,000 millones derivado de este incidente. Entonces, básicamente la SEC dijo, bueno, pues, y sus declaraciones fueron en el sentido de muchos inversionistas confiaban en estas divulgaciones ambientales, sociales y de gobernanza y confían en las que hizo Vale y en las que hacen muchas otras emisoras. Y no solamente en sus reportes anuales o en sus reportes trimestrales, sino en sus reportes de sostenibilidad anual y otras declaraciones y presentaciones públicas. Y los inversionistas las usan esas declaraciones para tomar decisiones de inversión. Dice la SEC, al supuestamente manipular esas divulgaciones ASG, y sobre todo las sociales, de seguridad laboral, pues Vale agravó el daño social y ambiental causado por este trágico colapso de la represa que tenían esta mina en Brasil y socavó la capacidad de los inversionistas para evaluar los riesgos que plantean los valores emitidos por Vale. Entonces, metieron un escrito de demanda por fraude de valores en una corte federal ahí en Estados Unidos. Va a ser muy interesante cómo se haga los jueces federales, cómo revisen esta imposición de sanciones. O sea, ya no empiezan con un procedimiento administrativo sancionador, sino que directamente van a los tribunales, ante un juez federal, le decimos, oye, esta empresa hizo declaraciones fraudulentas por factores sociales, por su seguridad en sus minas, y eso hizo que los inversionistas no pudieran evaluar adecuadamente sus riesgos, de tal manera que cuando colapsó una represa de las minas, pues la disminución de valor de capital de la empresa afectó la inversión de los inversionistas de una manera fraudulenta. Pues va a ser interesante ver qué tanto entrada le dan los jueces federales en Estados Unidos a esta supervisión muy agresiva que ya está haciendo al día de hoy la Comisión de Bolsas y Valores de los Estados Unidos. Y pues digo, ahí la lección aprendida pues, para los emisores, ahora ya todos están siendo bastante diligentes diciendo, oye, pues ahora como cualquier emisor de valores debe prepararse para que pues, el regulador concentre sus revisiones no solo en las divulgaciones contenidas en los reportes periódicos que están obligados a presentar al regulador mismo, a la SEC misma, sino también en cualquier declaración o revelación pública hecha por la empresa en reportes de sostenibilidad, incluso en reportes de sostenibilidad voluntarios. Entonces, es interesante ver cómo se están desarrollando, digo, en una cultura de bastante litigios y demás, pero pues ya lo están supervisando y sancionando activamente, y esto es un tema de factor social, ¿no? Eso es por lo que hace a Estados Unidos. Pasamos ahí al Reino Unido y nos quedan 10 minutos, entonces voy a hacer corto para tomar algunas preguntas si es que las hay. Y en el Reino Unido, la Autoridad de Conducta Financiera, la FCA por sus siglas en inglés, en 2021, anunció que estaba comprometida a desarrollar recursos y capacidades ASG más allá del cambio climático y garantizar que su regulación tenga una perspectiva ASG más amplia. El regulador, la FCA, reconoció que gran parte de este trabajo en ASG hasta la fecha se había concentrado en el cambio climático en el Reino Unido. Y esto era pues, un reflejo de la urgencia pues, del combate del cambio climático y también pues, que el Reino Unido estaba siendo el anfitrión de la COP26.
y pues que había grandes expectativas en esta área dentro del gobierno mismo y dentro de todas las partes interesadas. Pero dijo, bueno, pues vamos a hacer una regulación ASG que vaya más allá de temas ambientales y climáticos. Y dijo, me voy a enfocar en estos 4 puntos que para mí regulador en esta jurisdicción son los torales y los que yo veo que tienen mayor impacto. Entonces, agarró diversidad e inclusión como un primer punto, un salario digno, impuestos justos y la supervisión de toda la cadena de suministros en factores sociales. Esto lo dijo en una declaración. El único punto que ha empezado ya a desarrollar más activamente es el primero, de diversidad e inclusión. Los otros 3 me parecería que deben de estar en proceso porque no han sacado nada más. En ese mismo año, el año pasado, señaló la FCA su intención de evaluar cómo las empresas construyen la diversidad y la inclusión dentro de su gobierno y dentro de su gobierno corporativo y dentro de su cultura como empresa. Y publicaron un documento anunciando su intención y buscar esta intención de evaluar estos aspectos de diversidad y buscando comentarios de, sobre todo, las instituciones financieras y otras partes interesadas para discutir cómo acelerar este ritmo de un cambio significativo para crear organizaciones verdaderamente diversas e inclusivas. Es importante que la FCA, muy al estilo inglés, sí va, o sea, en su publicación dice, oye, nos basamos en estudios de investigación empírica que muestran que hay beneficios positivos entre la diversidad y la inclusión en una empresa de un lado y la buena gestión de riesgos, una buena conducta financiera, con culturas laborales saludables e innovadoras. Entonces ellos fundamentan mucho su, motivan mucho su actuar en esos estudios de investigación. Y señala que esta diversidad e inclusión son fundamentales para su trabajo en gobierno corporativo y en particular a nivel del Consejo de Administración y de la alta dirección de las instituciones financieras, y que la inclusión también se basa en la regulación sobre el trato justo a clientes vulnerables. Ellos dicen, oye, pues nosotros tenemos una regulación de trato justo a clientes vulnerables. Esto cae dentro del factor de inclusión del factor social. Entonces ya las empresas se están poniendo a realizar un análisis de brechas, de decir, oye, pues, ¿cuáles son estos principios que el regulador está publicando y dice que les va a dar prioridad en su supervisión, en su regulación? ¿Cómo andamos nosotros, empresa, o nosotras, empresa, en temas de diversidad e inclusión? Y la inclusión, pues, siendo también un tema primordial o que pareciera ser prioritario en la agenda de la administración actual, aquellos que nos acompañaron en la presentación de la herramienta de autoevaluación de factores ASG y de riesgos climáticos. El subsecretario Llorio compartía que siempre en los juntos de Palacio con los inversionistas salían temas de inversiones sostenibles y que además de los temas climáticos, siempre un tema prioritario para esta administración era el de las brechas sociales y que la inversión sostenible pues, iba o se esperaba que se tomara acción para reducir esas brechas sociales pues, de inclusión, que es básicamente lo que los reguladores ingleses pues, aquí están diciendo respecto a protección e inclusión de sectores vulnerables. Eso es por lo que hace a la regulación. Es un tema introductorio, podemos ahondar, podemos tener sesiones específicas de cada uno de estos temas, pero buscamos darles una idea clara de más o menos de estos temas para pues, despertar el interés, ver cómo está el apetito y si se necesita ahondar en alguno en específico, verlos. Si no, este es un temario que en la segunda sesión se buscará desarrollar, y aquí dejo a Pilar un poco ahondar en el tema y presentarlo, nada más para que se queden con esa idea y tomar 1 o 2 preguntas si es que hay tiempo. Adelante, Pilar. Gracias, Julián. Sí, nada más entendemos que ha sido bastante información en esta hora y media, entonces el objetivo de la siguiente semana es poder hacerles de manera muy gráfica y tangible, pues realmente cómo esto se va viviendo y cómo se está, pues algunos ejemplos muy, muy claros de cómo todo esto se va configurando. Entonces, la siguiente sesión vamos a hablar de
4 retos específicos de la dimensión social en el sector financiero, y vamos a hacerles como un recorrido por cuáles son todas estas iniciativas, esfuerzos, acciones que ya se han llevado a cabo en estos 4 elementos y qué oportunidades hay para ustedes, ¿no? En este sentido. Entonces, va a ser una sesión un poco más práctica en donde los invitamos también a participar de una manera pues distinta. Sabemos que los bombardeamos en esta sesión, entonces esperemos que la otra sea un poco más ligera. Pero con esto, no sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario en los 2 minutitos que nos quedan. Todo fue muy claro al parecer. No, quizás fue mucha información. Bueno, les compartimos la presentación y si tuvieran alguna duda podemos atenderla en la segunda sesión. Y sin más, creo que dejamos allá a Daniela para que dé el cierre de la sesión e invitarlos a participar en la siguiente sesión del próximo martes a las 8:30 igual. Ya les circularon la invitación y estamos aquí a la orden para lo que se ofrezca. Muchas gracias, Julián. Muchas gracias, Pilar. Sí, efectivamente, hay mucha información, hay mucho que asimilar. Sin embargo, no se vayan a desesperar todos los asistentes. Creo que muchas de estas cosas se van a desmenuzar un poco más, y van a complementarse con los temas que se van a ver en la siguiente sesión. A la pregunta de compartir la presentación, sí se les compartirá la información. Y bueno, pues se les mandará por correo a los asistentes. Agradezco mucho la participación de Pilar, de Julián, la participación también de todos ustedes. Cualquier duda, comentario, estamos súper al pendiente. También si tienen alguna duda, digamos que no se la hayan formulado todavía ahorita y pueda compartirse en la siguiente sesión, adelante. Pues no me queda más que desearles un excelente día a todos. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, Julián, y a todos.